¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, mi idea es hacer algunos videos durante este tiempo que dure la no presencialidad, ¿sí? Así que vamos a retomar con un temita de argumentación. ¿Sí? Con algunos grupos esto ya lo di, pero con otros no, ¿sí? Vamos a hablar en principio de dos dificultades al momento de analizar un argumento. De analizar un argumento. ¿Sí? La primera dificultad consiste en identificar correctamente las premisas y la conclusión. Premisas y conclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la premisa, tanto la conclusión como la premisa no tienen un puesto fijo dentro del argumento. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. La conclusión no tiene un puesto fijo. ¿Qué significa esto? Que la conclusión de un argumento puede estar al principio, al medio o al final. ¿Sí? Somos nosotros, o sea, el que lee el argumento que tiene que identificar, el que lee el argumento sí tiene que identificar dónde está la conclusión. ¿Sí? No podemos automáticamente ir a buscar al final o al principio. La segunda dificultad son los llamados empty memes. ¿Qué son los entimemas? Argumentaciones incompletas. Y ahora explico esto. De forma incompleta. Explico brevemente esto y después entramos un poco más en profundidad. ¿Se acuerdan que dijimos que todo argumento tiene premisas y conclusión? ¿Sí? Generalmente los argumentos tienen como mínimo dos premisas. ¿Tá? Pero a veces sucede que una de esas premisas no se dice, no se explicita. ¿Sí? Y somos nosotros quienes tenemos que, digamos, descubrirlo, ¿sí? Hacerla explícita. Pero vamos a empezar con el primer punto. A continuación voy a escribir dos argumentos para que ustedes piensen si son o no el mismo argumento. Argumento A. Sócrates es mortal porque todos los hombres son mortales. Son mortales y Sócrates es hombre. Sí, este es el primero. Voy con el segundo. B. Todos los hombres son mortales.
Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es muerto. ¿Sí? Bueno, acá lo que tienen que pensar, tómense un momento para pensar si son o no el mismo argumento. Bueno, la respuesta es que sí son el mismo argumento, pero simplemente están en diferente orden. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos identificar, por ejemplo, la conclusión del primer argumento, la conclusión estaría acá. Sócrates es mortal. ¿Sí? Y después tenemos las dos premisas. Porque todos los hombres son mortales, premisa 1, y premisa 2, Sócrates es hombre. Y en este segundo caso la conclusión la tenemos al final. Tenemos Sócrates es mortal, que es exactamente la misma conclusión del de arriba. Y previamente tenemos las premisas. Premisa 1, todos los hombres son mortales. P1 y P2, Sócrates es hombre. ¿Sí? O sea, lo que tenemos es exactamente el mismo argumento, pero en diferente orden. Si en el primer caso el argumento empieza por la conclusión y pasa a explicitar las premisas, y en el segundo caso empieza por las premisas, ¿sí? Y culmina con la conclusión. ¿Sí? Pero en este caso el orden de los faroles no altera el alumbrado. Bien, que tenemos algunos indicadores, generalmente, bastante que nos pueden ayudar, que son expresiones como porque y por lo tanto. ¿Sí? Generalmente, antes de un porque, siempre tenemos la conclusión. Y después del porque tenemos las premisas, porque las premisas, acuérdense, que son las razones que nos da, digamos, el autor del argumento para fundamentar o justificar la conclusión. En el caso de por lo tanto, generalmente después de un por lo tanto viene la conclusión, porque justamente va a expresar el resultado, ¿no?, del razonamiento. Y antes del por lo tanto tenemos las premisas. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso donde tenemos exactamente el mismo argumento pero en diferente orden. Ahí somos nosotros los que tenemos que, cuando leemos el argumento, pensar dónde está la conclusión y dónde están las premisas. ¿Sí? Bien. En este caso es bastante sencillo porque es un argumento corto, pero nos podemos encontrar con argumentos más largos, donde la tarea de identificar conclusión y premisa se puede hacer bastante más complicada. Bien, entonces tenemos una serie de indicadores, habíamos dicho. Que nos pueden ayudar, pero tampoco es una herramienta que podamos usar automáticamente. Expresiones como porque, o puesto que, o dado que. Después tenemos otro tipo de expresiones como por lo tanto, por consiguiente, por ende. ¿Sí? Generalmente, después de este tipo de expresiones encontramos las premisas y antes la conclusión,
Y en este caso la inversa. Premisas y conclusión. ¿Sí? Bien, ahora pasamos al otro punto que es sobre los sentimemas. Después ustedes van a tener algunos ejercicios donde consiste precisamente en identificar premisas y conclusión, pero el texto es un poco más largo, ¿no? Bien, los sentimemas dijimos que eran argumentaciones incompletas. Si esto significa concretamente que hay algún enunciado, alguna proposición, decimos que está implícito en el argumento. Con algún enunciado implícito. ¿Sí? Ya sea alguna premisa o incluso la conclusión. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tema de los sentimemas? No sé si ya lo comenté en clase, pero muchas veces la gente cuando argumenta, por ejemplo, si tenemos dos premisas, puede suceder que una de nuestras premisas sea más fuerte que la otra. ¿Sí? Que una premisa sea bastante confiable, bastante fuerte, pero la otra sea débil, digamos, poco confiable. En ese caso, lo que alguien puede hacer voluntaria o involuntariamente es no explicitar la premisa más débil. ¿Sí? Así, si el que recibe, si el que oye el argumento no se da cuenta de esa premisa implícita, le va a costar mucho más atacar el argumento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo concreto. Marcos ha confesado el crimen. ¿Sí? O sea, Marcos, un tal Marcos ha confesado haber cometido un crimen. Por lo tanto, es culpable. Si acá tenemos un argumento muy simple. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Está bastante claro. Acá tenemos la conclusión, Marcos es culpable, y nos da una sola premisa, que dice, Marcos ha confesado el crimen. Bueno, esto es un antimema porque tenemos una premisa, una conclusión, pero en realidad hay una conclusión que está oculta, que está implícita. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos atacar este argumento, no estamos de acuerdo con la conclusión, ¿se acuerdan que para atacar un argumento tenemos dos vías? O desde el contenido, desde la verdad de las premisas, o desde la forma, ¿sí? Juzgando si el razonamiento que hace, digamos, es válido o inválido. Eso es algo que vamos a ver después igual. ¿Sí? Pero si queremos atacar este argumento, supónganse que digo, bueno, no estoy de acuerdo con la conclusión. ¿Qué tengo que hacer entonces? Atacar la premisa. Atacar la verdad de la premisa. Pero supónganse que sea verdad que Marcos haya confesado el crimen. ¿Sí? De que eso no cabe ninguna duda. Entonces, si no podemos poner en duda la premisa Marcos ha confesado el crimen, parece que tenemos que estar sí o sí de acuerdo con la conclusión, pero podemos no estar de acuerdo con la conclusión.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicitar la premisa oculta para ver si esa premisa sí la podemos atacar. A ver si podemos poner en duda la premisa oculta. Que en este caso sería algo así como si un detenido confiesa, entonces es culpable. Si un detenido confiesa, entonces es culpable. O si un detenido confiesa, entonces significa que es culpable. ¿Sí? Y ahí sí tenemos la otra premisa oculta. Fíjense, vamos a reconstruir el argumento completo. Si un detenido confiesa, entonces es culpable. Marcos ha confesado. Por lo tanto, Marcos es culpable. ¿Sí? Este argumento, por ejemplo, desde el punto de vista formal, no tiene ningún tipo de error. O sea, desde el punto de vista lógico, no tiene ningún tipo de error. Nosotros podemos igual no estar de acuerdo con la conclusión. Entonces, ahí vamos a la verdad, a evaluar la verdad de las premisas, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Marcos ha confesado. Quizá esa premisa, como dijimos, no la podemos atacar porque es verdad. Marcos sí ha confesado. Pero sí podemos atacar, tal vez, esta premisa. Sí podemos atacar la presunta verdad de que siempre que un detenido confiesa, entonces es culpable. ¿Sí? Porque tal vez pueden haber pasado, no sé, muchas otras circunstancias, haber confesado porque lo obligaron, por temor, etc. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos atacar este argumento, lo que vamos a hacer es ir por la premisa más débil, que es esta. Entonces decirle a la persona, por ejemplo, bueno, pero que haya confesado no necesariamente implica que sea culpable. ¿Sí? Entonces, esto es un caso de antimema y por eso es la importancia de, siempre que nosotros vamos a analizar un argumento, explicitar todas las premisas, ¿sí? Para poder evaluarlo mejor, ¿sí? Para poder tomar en consideración todas las premisas y si nosotros lo queremos atacar el argumento, atacar la premisa más débil, ¿sí? Con esto también hay un ejercicio en el repartido práctico que consiste en explicitar premisas ocultas. Y bueno, por ahora quería hacer un videito con estas dos cosas. Cualquier cosa, cualquier duda que les surja, miren el video, pónganle pausa, ¿sí? Tranquilamente, y cualquier cosa me escriben y seguimos en contacto.